En los últimos meses hemos hecho muchas comparativas de dispositivos de gama premium. Xiaomi, Pixel, Samsung, iPhone, y siempre nos decíais, oye, ¿dónde están Vivo y Oppo? Bueno, pues aquí los tenemos. Los hemos añadido con los dos modelos Pro, que son los que están disponibles en España, con el Xiaomi 15 Ultra, porque tienen algunas cosas en común, otras tienen particularidades, tema de zoom y sobre todo una cosa que cada vez lo oigo más en muchos comentarios. ¿MediaTek está mal? Bueno, vamos a ver en esta comparativa qué tal el Snapdragon 8 Elite con el MediaTek 9400. Aunque ya lo hemos visto en más dispositivos, a ver qué tal. Ahí vamos. Sabemos que no es una comparativa justa a nivel de precios. El Xiaomi 15 Ultra oficialmente en España es más caro, es un dispositivo de una gama superior, podemos decir, porque aquí tendrían que estar los dos Ultra, el X200 y el Find X8 Ultra, en este caso de esos dos modelos de Vivo y Oppo. Pero bueno, vamos a partir de esa base, de esa pequeña diferencia de precio, a ver cuál es una compra más sensata y más inteligente. Cuando hablamos del diseño vemos que los tres apuntan a lo mismo, este gran módulo circular. En algunos sobresale más y en otros sobresale menos. El Xiaomi quizás es el que menos sensaciones me transmite en la mano, lo he dicho más comparativas, algunos me habéis criticado por eso, pero es un tema de que el móvil es más grande, es más ancho, quizás un poco por la forma que tiene la pantalla, y la trasera no me transmite grandes sensaciones. El modelo de cuero vegano tampoco. Vivo también tiene un módulo muy grande, tiene este pequeño aro también un poco diferente. Xiaomi apuesta por una línea roja y aquí apostamos pues como esta idea, ¿no?, de un objetivo de cámara. Es un poquito más pequeño en general, un poquito más delgado y también en este caso un poquito más ligero. Y por último el Oppo, ¿vale?, que es el más delgadito de los tres. No hay muchas diferencias con el Vivo, también hay unos gramos menos que a lo largo del día pues hay que reconocer pues que se noten. Y también el módulo de cámara es el que menos sale. Sí, ya sé que aquí me vais a decir, oye, pero es que no tiene un sensor específico de teleobjetivo tan grande como los otros dos, pero bueno, al final en el día a día, pues a nivel de diseño, fabricación, peso, tamaño, creo que el Xiaomi es el que está un poco por detrás. El Oppo en blanco me gusta mucho y las sensaciones del Vivo con este módulo de cámaras me parecen muy interesantes. Cualquiera de los tres es muy parecido, cualquiera de los tres es un tema de gustos. A nivel de peso y grosor, el que está un poquito más conseguido en este caso es el Oppo, pero aquí a cada uno le puede gustar el modelo que leo. Yo prefiero Oppo. El siguiente apartado es la pantalla. Tenemos tamaños parecidos, 6,73 para Xiaomi, 6,78 para Vivo y para Oppo. Además tenemos picos de brillo de 3200 nits para Xiaomi, 4500 nits para Vivo y para Oppo, y aquí hay como bastantes pequeñas diferencias. También tenemos, por ejemplo, 1920 Hz de PWM, o sea, la atenuación en el caso de Xiaomi, 2160 en el caso de Vivo y de Oppo. Hay algunos puntos, pero bueno, más o menos nos movemos con pantallas bastante parecidas. Dolby Vision, HDR10 Plus, hay algunas diferencias, cada uno utiliza un poco sus tecnologías y hay también ciertas diferencias a nivel de resolución, en el que el caso de este Xiaomi sí que tiene un puntito más a nivel de densidad de píxeles, se va por encima de los 500 en su pantalla, mientras que los otros dos dispositivos se quedan por debajo de los 500. No es una gran diferencia, no es un punto que vaya a marcar para nada a un usuario decir, bueno, pues es mucho mejor este o mucho mejor el otro, pero sí que es cierto que para algunas cosas concretas, pues bueno, lo puedes notar un poquito mejor. Y oye, son paneles muy parecidos. Aquí sí que me costaría mucho decir cuál de los tres me ha gustado más. Quizás el tema de la pantalla un poquito más curva en el Xiaomi para algunos usuarios sea un poco peor, así que aquí ya cada uno tendrá que escoger también qué le gusta. A mí me parecen los tres que están bien. Sí que es cierto que al final el tema del pico de brillo es una cosa puntual. Cualquiera de los tres es muy buena pantalla. El siguiente apartado es el procesador, y aquí es donde digo que hay diferencias y donde hay que tener muchísimo cuidado con MediaTek. Desde el primer momento que probamos el Vivo y el Oppo y todos los dispositivos que tienen este procesador, lo hemos dicho, lo acabamos de decir con el Realme GT7. Mucho cuidado con el trabajo que ha hecho MediaTek con este procesador Dimensity. Es un procesador súper eficiente, es un procesador que tiene muy buen rendimiento. Es cierto que cuando hablamos de potencia bruta, cuando hablamos de potencia pura en muchos test de rendimiento, el Snapdragon 8 Elite está por encima. Es cierto que en este caso Xiaomi además siempre tiene un puntito más, o ha dado un puntito más en algunas pruebas que da otros fabricantes, pero también hay que comentar aquí una cosa, y es bastante importante para mí. Algunos test de rendimiento con el Xiaomi, el dispositivo cierra la aplicación, y lo habéis visto en la comparativa con el Pixel y con el Samsung. No lo voy a poner aquí porque es una tontería estar sin más haciendo test de rendimiento, pero sí que pasa. Aguanta muy bien, es muy rápido, es muy potente, pero un test de rendimiento de 3D Mark, el más fácil, de 20 minutos, se cierra. Después, cuando hablamos de las pruebas sintéticas, cuando hablamos de 3D Mark, que son las pruebas que os vamos a poner aquí, las capturas, pues sí, sorprende, ¿no?, que MediaTek tenga un poquito más, que MediaTek dé un puntito más, que parezca que hay un poco más,
pero bueno, son diferencias muy cortas y yo creo que en el día a día sí que no se notan. Incluso jugando da la sensación de que el Xiaomi está un poquito mejor optimizado. Y después los demás test de rendimiento, aquí sí que hay diferencias, y hay diferencias a favor en este caso del Snapdragon. No hay grandes diferencias, no son grandes puntos, pero sí que hay un puntito extra. Es cierto que no a nadie le va a parecer una locura, nadie va a pensar que es un cambio entre los dispositivos porque el rendimiento es muy bueno y va a venir más por la parte de la optimización, donde ahí Xiaomi quizás, pues siempre lo sabemos que está un poquito por detrás. De hecho, en algunas instalaciones y grabando algunos vídeos, da la sensación de que se calienta más que los otros dispositivos. Optimización, procesador, control térmico, no sé cuál es la razón, pero sí que da un poquito esa sensación de que con brillo máximo y en situaciones un poquito exigentes se calienta un poco más que los otros dos dispositivos. No hay muchas diferencias, no es nada grave, no es algo que podamos tener muy en cuenta, pero sí que da un poco esa sensación de que, bueno, para algunos usuarios pues puede estar claro, ¿no?, que el dispositivo de Xiaomi se caliente un poquito más. A mí cualquiera de los tres me parece que funciona muy bien, creo que el rendimiento es muy bueno en los tres. Y muy importante también, la capa de personalización. Yo no soy muy fan de HyperOS, ya lo sabéis, los que habéis estado aquí, siempre me decís, pues no te gusta. Es una capa que no me gusta a nivel estético, por algunas funciones que tiene demasiado enrevesadas, aunque ha mejorado muchísimo, sobre todo a nivel de ecosistema, que era una de las cosas que me gustaba mucho de la de Oppo. En algunas cosas ha mejorado, en otras cosas sigue siendo mejor Oppo, pero son capas que cada vez se parecen más a nivel de muchas funciones. Y eso es positivo, tenemos IA en las tres, aquí cada uno tendrá que escoger cuál de las tres le gusta más. Esto es un tema de, tampoco hay mucho que decir, las tres son muy personalizables, las tres pues más o menos reciben actualizaciones constantes, veremos a largo plazo, sí que es cierto que siempre hay, van a ser no sé cuántos años, a ver cuánto tarda, a ver cuántas funciones nuevas llegan, y eso es algo que están cambiando los fabricantes ahora, con lo cual tampoco podemos hablar muy a largo plazo. Yo creo que a 2-3 años vista no vamos a tener ningún problema con actualizaciones con ninguno de los tres, que es un poco lo que podemos mirar, así que bueno, ahí tenemos un poquito estas sensaciones, esta relación de los tres dispositivos. Cada uno te puede gustar un poco más un software o el otro. A mí pues siempre me ha gustado un poquito más el software de OnePlus, que se parece un poco más al de Oppo, pero tengo que reconocer que las últimas dos versiones que ha hecho Vivo y Xiaomi me parece que están muy bien, me gustan mucho y se han equiparado en muchas cosas, ¿no?, con estos dispositivos, así que oye, aquí creo que es un poco qué te gusta más, ¿no? A nivel de funciones de IA, Oppo tiene algunas que quizás están muy bien a nivel de traducción, Xiaomi también tiene muchísimas que están muy bien, todo lo que tiene que ver con la edición de imágenes, que tiene algunas cositas que quizás a veces funcionan un poco mejor. Es que hay como muchos pequeños detalles. No es una cosa de que A, B o C sea mejor, sino que cada usuario tiene que ver dentro de sus funciones IA cuál se adapta más, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho el Circle to Search como usuario y después, por ejemplo, utilizo mucho también algunos temas de edición de imágenes, borrar personas, pero lo uso menos desde que está disponible en Lightroom, con lo cual cada usuario se tendrá que adaptar un poco. El tema de la traducción en los resúmenes que hace Oppo me gusta mucho, está mejor que en otros, pero sin embargo quizás algunos temas de imágenes, de algunas cosas concretas, creo que Xiaomi lo hace mejor, quizás porque ya tiene una versión actualizada y Oppo aún no ha recibido esa segunda actualización. Hay muchos pequeños detalles. Para mí, sin ninguna duda, de estos tres dispositivos, las claves más importantes son las baterías. Tenemos 5.410 mAh para la versión que tenemos del Xiaomi 15 Ultra disponible en España, en Europa, ¿vale? Lo cual pues puede ser un punto, puede ser un detalle importante para algunos. Tenemos 6.000 mAh para el Vivo X200 Pro, ya veis que hay 600 mAh extra, o sea que es más de un 10%, se va a notar. Y tenemos 5.900 mAh para el Oppo Find X8 Pro, bueno, creo que son 5.910, pero bueno, tenemos ahí esa referencia, que pues también es un 10% más que lo que tenemos, por ejemplo, en el Xiaomi 15 Ultra. ¿Y qué hay que decir de todo esto? Aquí entra mucho en valor la optimización de cada una de las capas. Xiaomi siempre se ha caracterizado por hacer un trabajo demasiado excesivo, sobre todo cuando nos vamos a los modos de ahorro. Prácticamente el dispositivo hay muchas cosas que corta, algunos usuarios se pueden adaptar más o menos. En el caso de Vivo tenemos una cosa intermedia, aunque es cierto que en algunos casos, cuando estaba utilizando los tres dispositivos, haciendo las pruebas, cuando abría alguna aplicación, Vivo estaba al principio, o sea, volvía a abrir la aplicación de cero, como si la hubiera congelado. Con Xiaomi un poco menos, y la que menos, sin ninguna duda, me pasó varias veces con YouTube, que estaba el Oppo siempre con el último vídeo que había producido y Vivo siempre abriendo de nuevo YouTube. Ahí pues sí que es cierto que a largo plazo se puede notar que cierran las aplicaciones en segundo plano. Para un usuario que está constantemente abriendo muchas aplicaciones se va a notar lo contrario, que no la tenga que abrir cada 2x3, con lo cual vais a ver 2-3 baterías diferentes en las cuales pues evidentemente el Xiaomi es claramente peor, el procesador es menos eficiente, el procesador llega un poquito más de temperatura y yo creo que también de consumo, y después los otros dos dispositivos depende del tipo de usuario. Si dejo reproduciendo aquí YouTube y me voy esos 100 mAh extra y que Vivo
Vivo cierra un poco las aplicaciones, se nota en este caso a favor del dispositivo de Vivo, tenemos ese puntito extra. Y si usamos mucho el dispositivo, creo que esa manera de trabajar en segundo plano que tiene Oppo, pues va a ser un poquito mejor. No hay grandes diferencias, aquí cualquiera de estos dos vais a ver que están parecidos. Sin embargo, ahora que llevo esta última carga, que es la última prueba que estoy haciendo, que he abierto como muchas aplicaciones, pues fijaros, tenemos un 32% en el caso de la batería del Xiaomi, ¿vale? Es lo que nos queda, un 32%. Vamos a hacer después la captura cuando acabemos de grabar todo el vídeo. Tenemos un 53% en este caso en el dispositivo de Vivo. Y por último, tenemos un 67%, que me ha sorprendido mucho, en este caso en el dispositivo de Oppo. Quizás aquí también hay alguna diferencia con el tema de brillo, porque estaban los tres dispositivos cerca de una ventana. El de Oppo era el que está un poco más lejos. Igual tenía algo menos de brillo, pero la verdad es que están automáticos los tres. Ya veis que más o menos están moviendo los mismos brillos, o sea que yo tampoco tengo muy claro. Sí que es cierto que me da la sensación, y cuando lo usé, me dio la sensación de que el Oppo estaba un poquito por encima en mi uso, siendo un usuario muy exigente, pero estamos hablando de menos, ¿no? Porque aquí, hombre, el Vivo lleva la mitad y va un 14% de diferencia. No creo que sea un 28% de diferencia. Pues hablando de un 5 o un 10, arriba o abajo, dependiendo del tipo de usuarios que seas, por estos temas que digo de optimización. Las cargas también hay ciertas diferencias, mientras Xiaomi tiene 90 vatios de carga con cable, tiene 80 inalámbrico y también tiene carga reversible de 10. En el caso de Vivo tenemos 90 con cable, 30 inalámbrico y también tenemos carga reversible. Y por último Oppo, que en este caso es el que tiene menos carga con cable, tenemos simplemente 80, pero tenemos un poco más en inalámbrica que por ejemplo Vivo con 50 y también tenemos reversible. Una de las cosas que me gusta mucho de Oppo, y también lo tiene Vivo, es que con un cargador de Power Delivery de 50 vatios, carga a 50 vatios, ¿vale? Con lo cual para mí eso es un punto muy importante, porque en algunos casos la compatibilidad está muy bien. Sabemos que en Oppo la carga son 55 vatios, el tiempo de carga con el mismo cargador de Oppo y de Xiaomi es un cargador que tengo de 50 vatios, la carga es la misma, teniendo más capacidad en este caso Oppo. Así que bueno, simplemente es un pequeño detalle que quería comentar. Aquí cada uno tendrá que un poco que ver qué dispositivo le gusta o cuál es el dispositivo que más se adapte un poco a sus necesidades a nivel de batería, aunque está claro que en este caso Xiaomi es el que está un poquito por detrás, aunque he visto test en los que está mejor. Entiendo que será la versión asiática que tiene 6000 mAh. Y ahora vamos a lo último, a lo que más llama la atención de estos dispositivos y que se ve en el diseño, ¿vale? Este pedazo módulo de cámara que tiene todos y que cada vez es más habitual. Todos nos vamos a las cámaras, todos nos centramos en las cámaras. Y aquí hay ciertas diferencias. A nivel de hardware, sin ninguna duda, el Xiaomi 15 Ultra tiene mejor hardware, ¿vale? Tenemos un sensor principal de 1 pulgada. Es cierto que los otros dos dispositivos, los Ultra, son más parecidos a nivel de hardware. Tenemos un ultra gran angular bastante pequeño, tenemos un teleobjetivo de 3 aumentos muy pensado para funciones macro y tenemos un teleobjetivo de 200 megapíxeles muy luminoso, muy grande, de 4,3 aumentos, ¿vale? Eso es un poco la referencia. Después, por otro lado, tenemos Vivo, que tenemos un sensor principal un poquito más pequeño, tenemos un ultra gran angular parecido y tenemos un único teleobjetivo de 3,7 aumentos, que es exactamente el mismo sensor que teníamos en este caso en Xiaomi. Y por último, tenemos Oppo, que no opta por un gran teleobjetivo, pero tenemos un sensor principal también, bueno, bastante grande. Tenemos un ultra gran angular que es una generación un poco superior a alguno de sus rivales en este rango de precios, lo hemos dicho ya en más vídeos, aunque sí que es cierto que es el mismo tipo de sensor, mismo tamaño, pero por lo que hemos visto en algunas especificaciones es el modelo nuevo, un modelo levemente retocado. Tampoco sé las diferencias porque mira las especificaciones y son exactamente iguales, aunque el código de producto es un poco diferente, puede ser simplemente una adaptación, ¿vale? Y tenemos dos teleobjetivos, uno de 3 aumentos y otro de 6 aumentos. El de 6 es poco luminoso, bastante pequeño, que aquí es donde más debería sufrir sobre el papel, lo veremos, ¿vale? Vamos a empezar ya. Y la cámara principal en buenas situaciones de luz, lo he dicho siempre, el detalle y cómo saca Xiaomi ese puntito, ese extra, a mí este año me ha parecido increíble. Creo que al fin le han dado la vuelta y creo que al fin tenemos un dispositivo que a nivel de rendimiento con la cámara principal, el detalle, cómo interpreta todo, está muy bien, ¿vale? Sí que es cierto que cuando baja la luz se pasa a veces interpretando y hay como muchísimas variables. Ahí Vivo creo que hace un trabajo quizás un poquito mejor que sus rivales, pero también es cierto que se sobrepasa a veces buscando la nitidez y si haces un poquito de zoom se ve un poco más irreal. Si ves la foto en el móvil parece increíble, pero que hay como pequeñas variables todo el tiempo. Es muy difícil encontrar un dispositivo que sea mejor o peor que los otros dos. Da la sensación de que siempre todo lo que tenga que ver con esta cámara, ya sea el 1X y el 2X en buenas situaciones de luz, el detalle que tiene Xiaomi está claramente por encima. También da la sensación de que el 2X del Oppo es el más flojo de los tres, la verdad, aquí tampoco tengo ninguna dudas, pero después es cierto que a nivel de interpretación de colores hay diferencias. En poca luz, Vivo a veces se pierde y hace fotos un poquito más cálidas de lo que nos gustaría.
Xiaomi a veces en situaciones intermedias busca mucha luz, sin embargo de noche a veces las fotografías quedan un poco oscuras. Aquí también dependerá mucho del modo de color que estemos usando, porque hay diferentes modos de color. Hay como muchas variables y no hay una palabra, este es mejor. Creo que en buenas situaciones de luz, el detalle, la interpretación, un poco cómo hace la foto, me ha gustado claramente más Xiaomi, y con poca luz creo que aquí en este caso está mejor Vivo. En esta cámara principal, el que se desmarca un poco sin hacer un mal trabajo, hay que decir que es Oppo. Después en el ultra gran angular tenemos seguramente tres de los mejores exponentes por tamaño, por tipo de sensor, un poco por todo, ¿vale? Y aquí cada uno pues tendrá que ver qué tipo de dispositivo o qué tipo de fotografía le gusta un poquito más. Y aquí lo dije en su review, me pareció que estaba muy bien, es increíble pese a perder tamaño y perder muchas cosas respecto a las generaciones anteriores de los dispositivos de Oppo, pero creo que el ultra gran angular, si tuviera que buscar las situaciones más complicadas, el control de las altas luces, la interpretación de algunos pequeños detalles, creo que Oppo tiene un ultra gran angular que es un poquito mejor. No hay grandes diferencias, no es algo que vaya a llamar muchísimo la atención, pero sí que tenemos ese mini punto extra para Oppo, ¿vale? Es un punto muy pequeñito, pero creo que aquí en el ultra gran angular, pues sí, ¿no? Evidentemente a igualdad de hardware, dependerá también mucho de la interpretación, dependerá mucho de qué colores te gusten más, dependerá de muchos pequeños detalles. A ti a lo mejor te gusta más la foto del Xiaomi con el modo Leica que sea, y a otra persona pues le gustará más el modo Zeiss de Vivo. Yo creo que a nivel general, lo que es sobre todo control de algunas altas luces y algunos pequeños detalles, Oppo está un puntito por delante. Y aquí empieza el baile del zoom, ¿no? A partir de esos dos aumentos, que todos lo hacen siempre con el sensor principal, pues nos vamos a ir a 3, al siguiente paso, que será 3.7, 4.3, 5, 6, ¿vale? Dependerá de cada dispositivo, 10, 30, 120. Vamos a igualar algunas cosas, aunque sea injusto en este caso para Oppo, porque vamos a igualar el 3.7 y el 4.3 con el 6, que es el teleobjetivo largo. Es un poco injusto para Oppo, lo sé, pero después nos vamos a ir más allá. Y aquí no tengo dudas, ¿vale? Si hablamos de 3 aumentos, a mí me gusta más, evidentemente, el trabajo que hacen Oppo y que hacen Xiaomi. En este caso, tener un sensor específico de 3 aumentos se nota mucho, porque aquí Vivo tiene que reinterpretar demasiadas cosas. Después, cuando hablamos de más zoom, nos metemos en el 4.3, en el 3.7 y en el 6 de Oppo, ¿vale? Que es un poquito injusto. Sí que es cierto que hay como muchas variables, pero aquí, en este primer tramo, ¿vale? De lo que va de algo más de 3 hasta 10 aumentos, no hay duda que tanto Xiaomi como Vivo trabajan un poquito mejor. Y así como me gustó mucho Xiaomi, y lo dije en su review, lo he dicho en las comparativas, tiene muy buen teleobjetivo. El dos aumentos de eso dentro de ese teleobjetivo, que es 8.6, también funciona muy bien. Me gusta mucho la interpretación, me gusta mucho el color. Revisando algunas fotografías con este Vivo, que tiene un poquito menos, ¿vale? Entonces 3.7, pues es un poco menos de 8. Ahí ya se nota quizás un poquito más esa distancia, aprovechando el zoom in sensor. Me ha gustado más Vivo. Tiene un poquito más de detalle en algunas cosas, tiene una interpretación un poquito mejor. No hay grandes diferencias y depende quizás cuando hay menos luz, si te vas un poquito más de zoom, pues se nota que ya tienes un poco más ahí, ¿no? En eso, por ejemplo, los 10 aumentos puros con poca luz, quizás Xiaomi está un pelín por delante, y aquí pues empieza a aparecer como cosas, ¿no? Vivo muy rápido empieza a interpretar con este sensor a partir de los 10, 15, 20 aumentos, muy rápido tiene que interpretar, y las primeras interpretaciones, aunque desde siempre he pensado que el Vivo iba a tener mejor zoom, creo que en algunos casos es peor. Y cuando nos vamos más allá de 60, es curioso, pero ahí creo que Vivo y Xiaomi son mejores. Vivo es como más estable, una vez que empieza a interpretar a partir de 15, 20 aumentos, es más estable, ¿vale? Y Oppo, una vez que activa el zoom con inteligencia artificial a partir de esos 60 aumentos, creo que se equipara mucho con Vivo, aunque el sensor de partida y el punto de partida sea peor. Aunque aquí hay muchísimas variables. Depende muchísimo de muchas cosas, depende del punto de partida, depende de la interpretación, depende del tipo de escena, y va a haber muchas cosas. Hay una foto de 10 aumentos que se ve una parte de una playa con una pared, con el pabellón de Deportes de Coruña detrás, donde el Vivo es mucho mejor que los otros dos en 60 aumentos. En esos 60 aumentos me gusta mucho más el Oppo por el contraste, por el detalle. Sin embargo, en 120 aumentos creo que empasta demasiado, y el Vivo, aunque tenga menos detalle, es un poquito más real la escena. Xiaomi sale muy oscuro. Entonces hay como muchas variables, ¿vale? Aquí también es complicado escoger uno. Está claro que entre 3,5, 3,7, que es lo que tendría Vivo, 4,3, esos alrededor de esos 5 aumentos, esos 100 milímetros, ¿no? Que es pues, entre 100 y 200 milímetros, esa distancia equivalente. Vivo y Xiaomi se nota que están por delante de Oppo por tener un sensor más grande específico. Aunque el recorrido variable hasta el zoom final
se equipara bastante entre los tres y a partir de X zoom, ¿no? A partir de más de 50, 40 aumentos, creo que Xiaomi es el que pierde de los tres. Es cierto que depende mucho de la escena, depende mucho de lo que tenga que interpretar, pero ahí Vivo y Xiaomi con su inteligencia artificial creo que a nivel de zoom hacen, no digo un gran trabajo porque hay muchas escenas en las cuales es dificilísimo interpretar, pero creo que sí que lo hacen un poquito mejor. Y por último en foto tenemos una cámara delantera un poquito más pequeña en Xiaomi, ya lo he dicho también. En las comparativas que hemos hecho me gusta un poquito menos la interpretación. Creo que aquí Oppo y Vivo están un poquito por delante. Y cuando hablamos del vídeo, tenemos muchas cosas, tenemos muchos detalles, tenemos relación logarítmico en Xiaomi y en Vivo, tenemos modos estabilizados, tenemos muchos pequeños detalles y muchas pequeñas cosas. A mí, a nivel personal, tengo que decir que el vídeo en general de la cámara principal me gusta más en Vivo y en Xiaomi. Creo que aquí Oppo en el vídeo, aunque está muy bien y ha trabajado muy bien, está un poquito por detrás. Pero también es cierto que en algunas situaciones intermedias depende mucho y sobre todo ese 6 aumentos óptico propio directo, cuando te vas a ese zoom y los otros dos dispositivos hacen recortes y no utilizan todo el grupo de píxeles, en alguna situación intermedia puede funcionar un poquito mejor. No digo que sea mejor, no digo que vaya a tener un mejor trabajo, pero sí que podemos tener algunas pequeñas diferencias. Así que aquí cada uno tendrá que escoger un poco la interpretación que más le guste. A mí me gustan mucho algunos vídeos, sobre todo con condiciones intermedias que hace Oppo, pero es cierto que el teleobjetivo del Vivo y del Xiaomi y también las opciones de grabar directamente en log, algo que perdió Oppo y que tirar un poquito las orejas, creo que también están por delante. Así que el vídeo, aquí habría muchas cosas que ver, pero seguramente lo que han conseguido este año Xiaomi y Vivo es mejor. Aunque, por ejemplo, el vídeo del ultra gran angular, en algunas escenas, en el caso del Xiaomi, no me ha gustado mucho. Pues ahora vamos a hacer un pequeño repaso y recapitulación de todo, ¿no? Y es muy difícil, porque al final hay como muchos pequeños matices. Está claro que el diseño te puede gustar más o menos, sobre todo cuando hablamos del acabado de dos colores que tenemos en Xiaomi, con ese acabado que imita pues una cámara. Está claro que evidentemente el acabado blanco que tenemos en el Oppo Find X8 Pro, con ese acabado tipo nácar, te puede gustar más o menos. Lo único que podemos valorar y medir es que el Oppo es un poquito más delgado y un poquito más ligero, en especial que el Xiaomi, teniendo más batería. Eso es lo único que nosotros aquí podemos medir y yo creo que ahí por eso tanto Vivo como Oppo están un poquito por delante a nivel de diseño, también por las sensaciones que transmiten, por lo menos a mí. Las pantallas son muy parecidas, es cierto que quizás la de Vivo está un puntito por delante en algunos temas de brillo, pero bueno, son todas muy parecidas, tampoco hay grandes diferencias. Xiaomi tiene un poquito más de resolución, quizás la de Oppo es la que tenga un menos punto técnico en algunas cosas o tecnológico, por la resolución, por el brillo, aunque tenga ese pico, el brillo real, te da la sensación de que está un poquito por detrás. Aquí hay como muchas variables. Procesador, aquí tienes que escoger entre un procesador un poquito más eficiente con las opciones que hay en MediaTek, siendo un poco más potente y dando un poco más de resultado, en este caso en Oppo, que pues por ejemplo el gran procesador potente que se calienta y menos eficiente que tenemos en Xiaomi. El software para gustos colores y las cámaras pues ya vemos que hay como muchas interpretaciones. Aquí me costaría quizás un poco. El Oppo puede ser que esté un pelín por detrás en líneas globales de los otros dos dispositivos, pero por ejemplo a mí me gusta mucho también la interpretación que hace de los colores quizás en algunas situaciones. Me gusta más. ¿El por qué? Por los tonos un poco de los verdes, un poquito menos brillantes, un poquito menos vivos. No tengo muy claro tampoco cuál es la razón, pero evidentemente yo me divertí mucho usando el teleobjetivo del Xiaomi 15 Ultra cuando hice el análisis, lo dije, y aquí pues cada uno tendrá un poco que escoger cuál de los tres dispositivos le parece un poquito más completo, se adapta un poco más a él, ¿no? Parece que en foto el Xiaomi está por delante, parece que Vivo tiene algunas cosas en el zoom y parece que quizás Oppo tiene una mejor cámara delantera y algunos pequeños detalles a nivel de color, por lo menos para mi gusto. Así que aquí cada uno tendrá que escoger. 1.500 euros oficialmente para Xiaomi, 1.200 para Vivo y para Oppo. Os dejamos los enlaces en la descripción. Cualquiera de los tres muy buena compra. Es cierto que están todos un poquito más baratos. Yo, si me tuviera que comprar uno para mí, un poco por el tamaño, un poco por lo que me gusta más el software, un poco porque tienen el mejor reloj del mercado, un poco por la integración con las tablets de OnePlus, que yo uso de manera habitual en mi día a día una tablet de OnePlus. Yo me quedaba con el Oppo Find X8 Pro. Es un poquito más económico, me gusta mucho la batería, me gusta mucho la interpretación que tenemos en la cámara. He hecho muchísimas fotos con él en estos últimos meses, editándolas, trabajando con ellas. Tenemos el alert slider, me parece muy útil, me acostumbré a él y ahora me cuesta, ¿no? Tener que... voy a buscar, esto es como muy visual, oye, silencio, vibración y sonido. Aquí cada uno tendrá que escoger un poco. Cualquiera de los tres dispositivos está muy bien. Y sí, una cosa que se me escapó, tenemos en lo de siempre, ya lo he dicho, no me gusta, lo único que no me gusta del Oppo del día a día es que el lector de huellas está muy abajo, sobre todo comparado con los otros dos dispositivos. Así que, oye, ponme en comentarios cuál es el que te gusta más, cuál te da ese puntito extra, qué dispositivo cogerías tú, cuál crees que es una compra más inteligente. Son cosas diferentes. Xiaomi quizás en muchas cosas sea un poquito mejor, pero también es un dispositivo
más caro, así que aquí es un tema también de gustos personales porque a nivel de software hay grandes diferencias. Te dejo por aquí el análisis de mi favorito, el Oppo Find X8 Pro, y te dejo por aquí el análisis de mi segundo favorito, que en este caso sí que es el Vivo X200 Pro. Xiaomi a nivel de software me sigue faltando un punto y hay algunas cosas que no me acabo de acostumbrar, pese a usarlo mucho, decir que sí, que es muy buen dispositivo. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.